Les pedimos, si son tan amables, ocupar sus lugares, por favor. Muy buenos días. La 64ª legislatura de la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida al reconocimiento que este cuerpo colegiado entrega a editores honorarios en el marco de la primera edición de la Feria Internacional del Libro de la Cámara de Diputados por una sociedad de lectores, que se celebra del 23 al 25 de abril del año en curso en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En el presidium de este acto nos distinguen con su presencia los editores Jesús Anaya Rosique. Muchas gracias, don Jesús, por su presencia este día. El editor Julio Sanz Crespo. Muchas gracias, don Julio. Y el editor Marcelo Uribe. Muchas gracias, don Marcelo. Agradecemos también la presencia del diputado Ricardo de la Peña Marshall, presidente del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado presidente. Agradecemos la participación de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, coordinadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Muchas gracias, diputada. Del diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. También agradecemos la presencia de las diputadas y los diputados integrantes del Consejo Editorial, el diputado Irepan Maya Martínez. Muchas gracias, diputado. Y de la diputada Anaí Saraí Gómez Cárdenas. Nos acompaña también el diputado Brasil Alberto Acosta Peña, integrante del Consejo Editorial. Queremos agradecer también la presencia del maestro Ildefonso Morales Velázquez, encargado de la Dirección General del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, y del licenciado José Gildardo López Tijerina, encargado de la Dirección General del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Agradecemos la participación en este acto de diputadas y diputados de esta 64ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, editores y público invitado a este acto. Pasaremos ahora a la lectura del fundamento para el reconocimiento que el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados hace a los editores honorarios. Y dice: el Consejo Editorial de la 64ª legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, en el marco de su primera reunión extraordinaria y con fundamento en el artículo 7º de los criterios editoriales, publicados en la Gaceta Parlamentaria el 14 de febrero de 2019, que a la letra señala: cada año legislativo se procurará la designación de un editor honorario en reconocimiento a su trayectoria y contribuciones dentro de la industria editorial y la difusión de la cultura del país. Tuvo a bien reconocer como editores honorarios de la H Cámara de Diputados para el primer año de ejercicio de la 64ª legislatura a Jesús Anaya Rosique, Julio Sanz Crespo y Marcelo Uribe. Muchas felicidades a los tres. A continuación, se dará lectura a una breve sinopsis de la trayectoria profesional de los galardonados. Jesús Anaya Rosique es editor, traductor, investigador y docente en México, Italia y España. Fue director editorial del Grupo Planeta en México, fundó en la Universidad de Guadalajara la primera maestría en edición de Latinoamérica. Desde 2009 es profesor investigador en la Academia de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es coautor del libro Cultura Escrita, Literatura e Historia, Conversaciones con Roger Chartier, además de colaboraciones en diferentes publicaciones especializadas y de divulgación. En 2009 tradujo del francés y publicó en la Universidad de Antioquia el texto de Roger Chartier, El libro y sus poderes, y en 2010 su propio ensayo titulado Editar en la Universidad, Paradojas y Retos. Ha organizado e impartido cursos de formación profesional para editores y libreros en México, Chile, Colombia y Guatemala. En 2011 fue uno de los 25 editores distinguidos por haber participado en la FIL de Guadalajara
que cada año se realiza desde 1987. Julio Sanz Crespo es egresado de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó cursos de posgrado en diferentes universidades de los Estados Unidos de América. De 1972 a 2003, dirigió su propia empresa editorial, Aconcagua Ediciones y Publicaciones S.A. Ha sido miembro del Consejo, tesorero y vicepresidente del Consejo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM. En 1994 fue elegido presidente del Consejo Directivo de CANIEM. Fue fundador y presidente del Consejo del Grupo 2000 Editores, creador de un paseo por los libros en el pasaje Zócalo Pino Suárez del Metro. Fue presidente del Consejo Mexicano de Protección al Derecho de Autor. En 1999 fue acreedor al Premio al Mérito Gremial de CANIEM. En 2000 se hizo merecedor al Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial. Es profesor de la Maestría de Edición de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Metropolitana de México. Actualmente es integrante y profesor del Centro de Capacitación de CANIEM y de la beca Juan Grijalvo. Sobre Marcelo Uribe podemos decir que es poeta, editor y traductor. Estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Hizo estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Maryland en College Park, Estados Unidos. Fue profesor y coordinador de difusión y publicaciones en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la misma universidad. Ha traducido, entre otros, los libros La herida y el arco, de Edmund Wilson, y Sueño del Camino Maya, El chamanismo ilustrado de Yucatán, de Richard Luxton y Pablo Balam. Ha trabajado como secretario de redacción de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica y como editor y subdirector de ediciones ERA. Elaboró la introducción y los índices de la edición facsimilar de la revista cubana Orígenes, dirigida entre 1944 y 1956 por José Lezama Lima y José Rodríguez Feo, publicada por Ediciones El Equilibrista y Turner en 1989. Ha colaborado con poemas, ensayos y traducciones en Biblioteca de México, La Cultura en México, Siempre, La Jornada Semanal, La Mesa Llena y en la Revista de la Universidad de México y Sábado, entre otras publicaciones. Es Premio de Poesía Carlos Pellicer, 1987, por Las Delgadas Paredes del Sueño, y obtuvo una mención honorífica del Premio Iberoamericano de Poesía Jaime Sabines, 2009, por Última Función. A continuación, se dará la palabra a cada editor honorario para hablar acerca del oficio de editor y los retos que enfrenta en la actualidad, hasta por 10 minutos. Dejamos primero en el uso de la palabra a don Jesús Anaya Rosique. Por favor, don Jesús. Alguien me preguntó por qué pensaba que el comité editorial de la 64 legislatura de la Cámara de Diputados me había elegido para ser su primer editor honorario, y yo respondí que suponía que era debido a mis 50 años de actividad en el mundo de la edición en México y otros países. Nacemos y crecemos predestinados en gran medida por poderosas historias familiares, geografías y coyunturas históricas que influyen de muchas maneras en nuestro itinerario vital, el cual integra experiencias profundas y azarosas venturas y nos guía hacia la definición de nuestra vocación moral, en mi caso, entre acción revolucionaria y edición. Hoy, un editor como figura profesional es un complejo haz de oficios y funciones, un eslabón fundamental en el circuito del libro que va del autor al lector atravesando varias estaciones intermedias y desarrollándose en los escenarios del libro. Un editor, en suma, es fundamentalmente lo que publica, y la esencia de su tarea está en su catálogo, una ardua combinación de investigación moral y poesía, según la definición de un gran editor italiano, Giulio Einaudi,
Y por su parte, otro gran editor francés, René Julliard, agrega que un editor debe poseer capacidad de financiero, alma de poeta y espíritu de jugador. ¿Cuáles son las 5 funciones cardinales de un editor? Descubrir autores, temas y fórmulas editoriales. Asegurar los procesos editoriales que originan un libro o muchos. Construir y difundir su fondo editorial. Organizar con eficiencia la distribución y venta de sus libros, apuntando a la conquista de un universo de lectores, que son los destinatarios de su esfuerzo. Y tener siempre presente que existen diferencias entre publicar una obra y volverla accesible a ese universo de lectores, y que prevalece más que nunca una paradoja en la circulación de los libros en México. Existe una oferta invisible en los pocos puntos de exhibición del país, por ejemplo en bibliotecas, y venta, principalmente librerías muy escasas y concentradas en la capital y otras ciudades, lo que origina una demanda suprimida que resulta en un elevado índice de devoluciones, 53% en promedio, y obtener, por si fuera poco, resultados financieros positivos. Sin embargo, ninguna industria cultural requiere una inversión intelectual tan considerable como la edición, con tan magros resultados financieros. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de libros? Y la mente de cada quien está presente en un libro diferente. Hay quienes solo piensan en novelas, en obras de poesía o en ensayos de humanidades y ciencias, incluso en textos escolares. Pero he sabido que los libros son prototipos muy diversos y se pueden clasificar según diferentes criterios, por géneros temáticos y su entrecruzamiento con las categorías editoriales, o también por formatos, por motivación o intereses de lectura, por origen editorial, por canales de venta o tipo de editoriales. Es importante definir y entender con claridad estas subdivisiones de la edición. Aunque los expertos coinciden que el libro impreso continúa jugando un papel dominante en la industria editorial, por ejemplo, el director de la editorial alemana Surkamp nos recuerda que publicamos autores, no libros. También es cierto que la industria y el comercio del libro viven hoy bajo el impacto de la revolución electrónica. La historia de la edición, no solo desde la invención de la imprenta, ha estado marcada por la aplicación de la tecnología a la concepción y fabricación de los textos escritos. Ahora, Internet es el florecimiento democrático de las comunicaciones, sin precedentes en la historia. Pero el entorno digital se debate entre las tendencias a la centralización. Muy pocos dominan sistemas, productos y servicios. Google, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, y la fragmentación. Ambas tendencias articulan un modo de desintermediación. El cambio global en la edición afecta la tecnología de los procesos editoriales y de los servicios y origina nuevos productos. El sentido más profundo de las mutaciones en curso es también el reemplazo de estrategias para atender la demanda y el acceso masivo a los libros. La oferta editorial nace de la demanda de los lectores. Esto implica la búsqueda de un círculo virtuoso, es decir,
la investigación de lo que quieren los lectores para guiar el desarrollo de los nuevos títulos, la oferta en las librerías y la distribución digital. La edición, función social básica y una de las claves de la civilización, ha apuntalado nuestra cultura por siglos. Delimita el sistema intelectual de una sociedad al enlazar sus librerías, universidades, medios de comunicación, impresos y electrónicos, el tiempo libre y los negocios. Lo que suceda con la edición de verdad importa, pues en parte define quiénes somos, lo que sabemos y podemos saber, lo que pensamos y leemos. Resulta así un capítulo fundamental del desarrollo cultural de la sociedad. Escribe Pierre Bourdieu, el gran sociólogo francés, que el libro, objeto de dos caras, una económica y otra simbólica, es a la vez mercancía y significación. Por eso mismo también el editor es un personaje doble, condenado a ser compatible el arte con el dinero, el amor de la literatura con la búsqueda del look. En lo que va de este nuevo siglo, el mundo de la edición ha cambiado más que en las décadas finales del siglo pasado, y están en curso otras mutaciones significativas. Para sobrevivir, los editores se enfrentan grandes desafíos. Tienen que identificar riesgos y aprovechar oportunidades. En este marco surge un imperativo: cómo reinventar el proceso editorial en torno a las necesidades de los lectores. Y este es el reto permanente: reinventar la edición, desentrañar su significado y su complejidad funcional. Respecto a la situación de la industria editorial en México, resumimos un memorial de agravios y paradojas que señala los principales problemas que afectan desde hace años a la industria del comercio del libro. Por la falta de tiempo ya no voy a poder referirme directamente a estos agravios, y sí señalar ciertas paradojas críticas, como la invisibilidad de la oferta editorial en los escasos puntos de venta, que origina una demanda suprimida y por lo tanto dificultades graves en el acceso a los libros y un índice elevado de devoluciones, promedio 53%, y precios de venta que no consideran la situación económica de estratos mayoritarios de la población. Metas estratégicas de la industria editorial mexicana hacia una política democrática del ecosistema nacional del libro y sus lecturas. Son algunos de los puntos que son de mi ponencia en el reciente primer foro sobre políticas públicas de la red del libro, organizado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial y la Cámara de Diputados en marzo pasado. Puedo mencionar, en resumen, también un tema sobre el futuro de la lectura. Las interrogantes son: ¿cómo leeremos en el futuro? ¿Qué entenderemos por libro? ¿Qué entenderemos por leer? ¿En qué soportes leeremos? ¿Cómo hablaremos de los libros? ¿Dónde conseguiremos los libros? No puedo concluir sin recordar a los editores claves de nuestra industria en México: José Vasconcelos, Daniel Cosío Villegas, Arnaldo Orfila Reynal, Joaquín Díez Canedo, Neus Espresate y Matiz Soler, así como los editores con quien trabajé en distintos países de Europa y de América Latina. Hago también
además de un reconocimiento especial al comité editorial de esta Cámara, al equipo editorial del nuevo Fondo de Cultura Económica, encabezado por Paco Ignacio Taibo II y secundado por Francisco Pérez Arce y Guillermo Fernández, que se han propuesto convertir a México en una república de lectores. Me da un enorme gusto que estén hoy, que cumplimos 25 años de la creación de la maestría en edición de la Universidad de Guadalajara, que nos acompañen algunos de los alumnos de la primera generación y alumnos que tengo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como todos los amigos y familiares que están presentes. Para finalizar, la edición es una gran aventura humana. ¿Qué otra actividad puede ser más apasionante que descubrir autores, temas y fórmulas editoriales cuyos destinatarios son los lectores? Y al mismo tiempo es una profesión riesgosa e inigualable de tímidos, ambiciosos y seductores soberbios, un oficio melancólico que a fin de cuentas casi siempre resulta un negocio imperfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jesús Anaya. Escucharemos ahora la intervención del editor Julio Sanz Crespo. Por favor, don Julio. Buenos días. Tengo un alto grado de satisfacción estar el día de hoy con ustedes. Es para mí un recinto muy importante en la historia de nuestro México. Y yo me dirijo en este momento a todos ustedes como amigos del libro. El día de hoy celebramos un día de fiesta para el libro y la lectura. La fiesta de la lectura pasa lista de presente en la Cámara de Diputados y celebra el Día Internacional del Libro. El Día Mundial del Libro se celebra desde hace muchos años, muchos más de los que juntos, la edad tenemos aquí. Pero a partir del 23 de abril de 1996, durante el Congreso Mundial de Editores que se llevó a cabo en la ciudad de Barcelona y con el apoyo de la UNESCO, se instituyó el Día Internacional del Libro y se le añadió algo bien importante, y del derecho de autor. Un 23 de abril se llevaron a cabo varias coincidencias históricas en el mundo del libro y la literatura, todas ellas muy curiosas e interesantes, aunque fueron hechos en diferentes años. Un 23 de abril muere Miguel de Cervantes Saavedra, muere William Shakespeare, muere Garcilaso de la Vega, nace Vladimir Nabokov y muere Alejo Carpentier. Y nazco el día de hoy, yo también. Esa es la coincidencia interesante y definitivamente sentenciable. Estas relumbrantes coincidencias inspiraron a la Unión Internacional de Editores y la UNESCO para que cada 23 de abril se llevara a efecto un Festival Mundial del Libro. Pero además, México es el único país en el mundo que celebra cada año 2 días del libro. El día de hoy, Día Mundial del Libro, y el 12 de noviembre, Día del Libro en México. Con lo cual se demuestra que en México la promoción del libro y la lectura, así como la defensa del derecho de autor, es una acción vital e importante, pero no suficiente. En muchas estadísticas de índices de lectura de la población mexicana, se asegura que en nuestro país se lee 2 libros por habitante por año. Esta estadística es cierta, pero no es significativa. Me permito decirles a ustedes que es una relación aritmética del censo de producción de libros versus habitantes. Tantos libros vendidos y leídos entre el número de habitantes que tiene México
nos dan una división aritmética de 2 libros por habitante. Pero su gran problema no es ese. El hecho importante y alarmante, así como preocupante, es que desde otro punto de vista que quiero señalarles, más del 50% de la población alfabetizada no lee un libro en toda su vida. Es desgarrante esta situación. Por otro lado, podemos asegurar que México es el primer país en el mundo con más población hispanoparlante. Hay personas que leen y escriben en español, México, Argentina, España y Colombia, juntos. Sin embargo, no somos el primer país productor de libros. Hace falta tener puntos de venta donde exhibir el libro. El libro, desde que se crea, el editor piensa que lo primero que tiene que hacer es mostrar su cara, mostrar su portada, y él se encarga de venderse a sí mismo. La industria editorial mexicana produce los libros que los mexicanos requieren, demandan y necesitan. México es un país que de una manera precaria desarrolla programas de fomento a la lectura, pero lo que también se requiere hacer y desarrollar es desarrollar el hábito de la lectura, que no es lo mismo que fomentar la lectura. Hay que tener hábito, y esto se lleva a cabo en la escuela y en el hogar. La industria editorial mexicana está postrada, estancada, requiere de una política editorial de creación literaria, de distribución ágil, económica y agresiva. Establecer reglas de comercio éticos y evitar a toda costa la destrucción del libro, del comercio del libro a través de las librerías. Se trata de que el comercio del libro llegue a todos los puntos y rincones del país. El Estado no debe de ser competencia del editor privado. Los dos sectores se necesitan, deben de trabajar conjuntamente para desarrollar proyectos consensados, previamente estudiados con inteligentes planes de negocio, donde todos ganen, el autor, el editor, el trabajador de su propia librería y finalmente el lector. Incrementar sustancialmente el número de librerías, promover el comercio del libro, promover la lectura y educar a los niños y jóvenes para que todo mexicano adquiera el hábito de la lectura. En México se venden libros, pero el lector no los compra. ¿Por qué? Porque no hay libros donde comprar, no hay lugares donde comprarlos. Existen un número elevado de ciudades, poblaciones pequeñas y medianas, donde no existe una sola librería. Autores mexicanos hay muchos y muy buenos. Hay que fomentar la edición y publicación de autores mexicanos en editoriales mexicanas y llevar estos libros a las librerías mexicanas. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana tiene proyectos en estudio para generar al menos 1.500 nuevas librerías en el término de 3 años. Esto significa triplicar la producción editorial mexicana 3 veces de lo que es hoy. Fomentar el desarrollo y los procesos de innovación en la industria editorial mexicana. Subrayo, mexicanas. El Estado mexicano tiene los medios. Hagamos de México un país lector y seremos todos ciudadanos productivos y más libres. Muchas gracias. Muchas gracias al editor Julio Sanz Crespo. Escucharemos ahora al editor Marcelo Uribe. Por favor, don Marcelo. Muchas gracias. Sí, ya, perdón. Quisiera agradecer el reconocimiento que me ha dado el Consejo Editorial de esta Cámara de Diputados. Desde los 23 años de edad he consagrado prácticamente todos mis esfuerzos a la edición del libro. Llevo 30 años ininterrumpidos en Ediciones Cera, que dirijo, y desde ahí he tratado de volver accesibles los libros a la población de nuestro país. Puedo decir que Ediciones Cera, una editorial crítica ante el poder y que da al mismo tiempo albergue a los mejores creadores de México, ha publicado millones de libros que han llegado a las manos de los lectores de este país. Hoy que se inaugura esta feria en este recinto, quiero felicitar a los diputados por haber emprendido este esfuerzo. Siempre es importante que se acerquen los libros a los lectores. Sin embargo, me siento obligado a decir también que las ferias no serían necesarias
o tan necesarias si tuviéramos una red amplia y diversa de librerías. La multiplicación de ferias en nuestro país lamentablemente habla también de la pobreza de nuestra red de librerías. Es muy bueno y loable que se ofrezcan durante unos días muchos libros, pero sería claramente mejor que se ofrecieran todo el año y no solo unos días en todo el país. Nuestra red de librerías es la más raquítica del continente, por debajo de Haití y de los países más desamparados, la más pobre de la lengua española y una de las más débiles que se conocen. Una librería no es un punto de venta que ofrezca algunos libros, es una empresa especializada en la venta de libros, al menos en un 80-90%, una farmacia o una tienda departamental, tal como existen en nuestro país, no son propiamente librerías. Es crucial hacer esta distinción. Hace medio siglo, México era una potencia editorial en la lengua y tenía más librerías que hoy, con una cuarta parte de la población actual. Hace unos años, la Asociación de Libreros Mexicanos consideraba que en las 4 décadas recientes se había cerrado el 35% de las librerías del país. Hay que añadir que nuestras librerías son castigadas por la Secretaría de Hacienda con un IVA que no pueden compensar y que simplemente es un injusto costo adicional. Entiendo que esta legislatura está consciente de este problema y trabaja para enmendarlo. Deseo sinceramente que se logre. La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, que fue aprobada por las 2 cámaras de 2 legislaturas sucesivas, prácticamente por unanimidad, y que logró consensos amplísimos en el sector del libro, se propone sentar las bases para que ese proceso de deterioro en la red de librerías se detenga y para que se vuelva posible el crecimiento y la diversificación de librerías en nuestro país. Hoy está en manos de esta legislatura corregir los desvíos a que se obligó a esta ley con el fin de darle finalmente la fuerza y la solidez que requiere para ser efectiva. El precio único, tema central de la ley, para quienes no estén familiarizados con él, es una medida que establece que haya un mismo precio de venta al público para cada título en todos los puntos de venta del territorio nacional. Debe entenderse que el precio único no soluciona todos los problemas, es apenas una condición necesaria, pero indispensable, aunque no suficiente. Es apenas el principio y a partir de su existencia hay que trabajar para desarrollar políticas públicas y privadas con el fin de profesionalizar el mundo del libro y la librería y desarrollar una red de librerías amplia y diversa que ofrezca más libros y más cerca del lector. Esta medida busca, pues, que todos los habitantes del país tengan el mismo tratamiento en el precio de los libros y que tengan más oportunidades de encontrarse con ellos, más cerca, con una oferta más rica y a precios más bajos. Según Markus Gerlach, un economista alemán que ha estudiado la historia y el desempeño del precio único en Europa, en el siglo XIX se establecieron acuerdos en varios países europeos para que cada libro tenga el mismo precio en todo el territorio y garantizar así su democrática disponibilidad. En 1829 los libreros que lo introdujeron en Inglaterra por las mismas razones que expuso Diderot medio siglo antes. En 1837 Dinamarca lo adopta por su parte. En Alemania los libreros luchan por él muchos años hasta que finalmente se adopta en 1887. La mayoría de los países de Europa pusieron en práctica sistemas similares entre 1830 y 1930. Muchos otros han tenido de facto precios únicos a lo largo del siglo XX. Es el caso de Francia hasta más o menos 1974 y el de México hacia esas mismas fechas. Este sistema ha estado en vigor en muchos países de Europa durante más de un siglo y se considera que el precio único fue decisivo en la creación en Europa de sociedades lectoras con intereses diversificados y amplias redes de librerías. Hacia los años 70 del siglo XX se empezaron a desarrollar en Francia prácticas de descuentos del 30 y hasta el 40% del precio de lista. Al ofrecerse estos descuentos sobre el precio de lista, se creó una reacción en cadena que en el mediano plazo resultó funesta para todos. Como los precios de los libros están muy apretados y muy constreñidos
por un mercado hipercompetitivo, para poder ofrecer estos descuentos se tuvieron que inflar los precios de lista. Todo esto redunda en que la medida que en primera instancia parecería favorecer al comprador, a lo que conduce es a un sistema de precios inflados para todos los demás. Es decir, castiga con precios altos a todos los que no compran en el punto de descuento y tiende así a monopolizar el mercado. Esta tendencia, por lo demás, conduce a que las librerías que no ofrecen descuento se conviertan en escaparate de la que sí lo da, y así la venta se desplaza hacia un número reducido de puntos y en última instancia acaba por alejar el libro de la sociedad. El resultado del sistema de precios inflados que padecemos ha sido el cierre de muchas librerías y con ello se ha reducido la diversidad de la oferta de libros. Esta hiperconcentración en cada vez menos librerías llegó a desfigurar la oferta de las editoriales y en lugares como Francia elevó los precios de algunos libros como de ciencias humanas por encima del 60% en los peores momentos. En 1975 España promulgó la primera ley de precio único en Europa. La posición de primer nivel que ocupa hoy España en la edición en nuestra lengua parte de una sabia combinación de fortalecimiento y crecimiento del mercado interno debido al precio único y a una inteligente mezcla de políticas públicas que supieron apoyar el libro español y ponerlo en todo el mercado de la lengua. En un mercado de cerca de 500 millones de hispanohablantes, en eso tendrían que enfocarse las políticas públicas del libro en nuestro país. Hoy tienen precio único más de 10 países de la original Comunidad Europea de 15. Varios más impulsan leyes similares como Grecia, Israel, Japón y Argentina lo tienen ya y los resultados son visibles en esos países. En el sistema de precios inflados todos pierden, pero principalmente pierde el lector que ve subir los precios de los libros en todo el país y ve cómo se cierran puntos de venta y ve cómo el libro se aleja de su entorno. El cierre de librerías tiene un efecto adicional muy importante, pues la economía del libro es una economía de oferta más que de demanda. Esto quiere decir que si reducimos el número de puntos de venta, las ventas concentradas en esos pocos puntos restantes no compensan la venta perdida por las librerías cerradas. Esto quiere decir también que para que los libros se vendan hay que acercarlos a los potenciales lectores. Una oferta diversa requiere necesariamente de una red diversa. Las grandes cadenas de librerías son indispensables, pero una amplia red de librerías independientes lo es más para garantizar la diversidad de la oferta. El precio único ha probado inequívocamente sus efectos benéficos en todos los países donde se aplica. Ha redundado siempre en más libros, más baratos, más diversos, más cerca del lector, en más librerías, en más editoriales y en más lectores. Esto es cierto para España y para Japón, para Alemania y para Grecia, para Portugal y para Holanda, para Israel y para Argentina. Los sistemas de precio único no están en contra de nadie, por el contrario, generan simple y llanamente mayor competencia económica y sientan las bases para que se genere una cadena de libro más competitiva, con capacidad de acercar el libro a los lectores a precios más accesibles. Y algo que debe subrayarse, el precio único también le da la misma oportunidad al libro en todos los puntos a que llegue. Muchas gracias. Muchas gracias al editor Marcelo Uribe. Queremos agradecer la presencia en este acto del diputado Sergio Mayer Bretón, quien es presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de este cuerpo colegiado. Muchas gracias, diputado. Escucharemos a continuación el mensaje del diputado Ricardo de la Peña Marshall, presidente del Consejo Editorial. Por favor, diputado. Muchas gracias, muy buenos días. A nombre de mis compañeros diputados que conformamos el Consejo Editorial de esta Cámara y también a nombre de los centros de investigación de las áreas administrativas de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política y de todos y cada uno de los que han participado para que lleguemos a este primer momento, quiero agradecerles a todos y cada uno de ellos su participación.
el poder construir una nueva realidad desde esta Cámara de Diputados, el que cada uno de nuestros compañeros en el Consejo, nuestros compañeros diputados, hayan puesto algo más que su granito de arena, ideas concretas, precisas, participaciones, suma de voluntades de las áreas administrativas, de la Junta de Coordinación Política y de todo lo que a lo largo de los últimos 2 meses y medio hemos ido trabajando para llegar a este momento, a esta primera Feria Internacional del Libro de la Cámara de Diputados. Este primer esfuerzo, sobre todo, se fortalece con la trayectoria y el brillo que dan en sus acciones los 3 galardonados que tenemos el día de hoy. Ellos, hay que decirlo, fortalecen la actividad editorial de la Cámara de Diputados y sobre todo del Consejo Editorial. Es por ello que ayudarán, como lo han hecho ya desde sus propias trincheras, a construir una realidad, una nueva realidad política, social, cultural e ideológica. Los 8 partidos que estamos representados en este Consejo Editorial somos muestra de esta construcción. Hemos hecho desde un primer momento un consenso a partir de discusiones a veces ríspidas, a veces agradables, pero siempre muy responsables para construir una nueva realidad. Cada uno desde nuestras propias trincheras ha construido un consejo editorial diferente. Por eso es que inicié agradeciendo a mis compañeros diputados de este consejo editorial, porque lo ha hecho diferente. Cada uno de nosotros trae experiencia editorial, trae experiencia cultural, y hay que decir que en esa misma experiencia, este consejo está conformado, como les decía, por un representante de cada uno de los partidos políticos que tienen presencia en esta Cámara de Diputados, pero también por un órgano técnico que preside el diputado Irepan Maya Martínez, y este órgano técnico es una novedad en la construcción de esta realidad, de este nuevo consejo editorial. A través de la presidencia del consejo editorial y de la presidencia del órgano técnico, estamos construyendo entre todos este nuevo consejo. El resultado es hoy este hijo, que es la primera Feria Internacional del Libro, y a través del cual podemos hoy decir que estamos conformando una numeralia interesante, y es que a través de este consejo estamos hoy dándole el reconocimiento a don Jesús Anaya Rosique, a don Julio Sanz Crespo y a don Marcelo Uribe, todos y cada uno de ellos construyendo una realidad, como les decía, desde sus trincheras, y ayudando también a que con su consejo, con su mano amiga, nos permitan construir, además de esta transición de consejo, a una mejor divulgación a través de las redes sociales y de la creación de un micrositio con un ebook. Estamos ya en tratos y en palabras desde hace algunos meses sobre esta idea, y estoy seguro que ellos 3 contribuirán a que podamos llegar a tener acceso en todo el país, a permitir que todo lo que se publica en la Cámara sea de acceso público a toda la nación, a todas y cada una de las bibliotecas públicas, a todas y cada una de las casas que hay en nuestro país. Por eso les puedo decir con orgullo que este consejo editorial trae un ritmo de edición de un título cada 3 semanas aproximadamente. Y esto no se ha podido lograr sin el apoyo irrestricto, limpio y cumplido de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados. Es por eso, les decía, que hoy me enorgullezco en poder participar con mis compañeros
en la entrega del reconocimiento a estos tres grandes varones que han construido la industria editorial de nuestro país. También quiero reconocer aquí que la idea de entregar estos reconocimientos por escrito es de nuestra compañera, la diputada Ania Saraí, y gracias a ella es que tenemos pues esta presentación. Y quiero precisamente rendirle el honor a ella para que sea la primera que entregue el reconocimiento al personaje respectivo. Claro que sí, diputado Marshall, con mucho gusto. No sin antes felicitarte a ti y a todos los que tuvieron algo que ver en la organización no solo de este evento, sino de la primera edición de la Feria Internacional del Libro de nuestra Cámara de Diputados. La verdad es que para mí es un gran honor formar parte de este consejo. Ya lo hemos conversado antes, para quienes somos lectores asiduos, ser parte de la construcción de estos momentos memorables, y en un día tan importante como hoy, pues es un gran honor. El Consejo, me voy a permitir ahora mencionar, el Consejo Editorial de la 64 Legislatura de la Paridad del Congreso de la Unión, nombra a Julio Sanz Crespo, editor honorario de la Cámara de Diputados, en el primer año de ejercicio de la 64 legislatura, en reconocimiento a su trayectoria y contribución dentro de la industria editorial y la difusión cultural del país. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, diputada Ania. A continuación, también tengo el honor de entregar el reconocimiento a nombre del Consejo Editorial de la 64ª Legislatura del Congreso de la Unión a don Jesús Anaya Rosique. Don Jesús, háganos el honor. Muchísimas gracias. Diputado Irepan Maya Martínez, por favor, háganos el honor. Muchas gracias, diputado Ricardo, Ania. Me siento muy emocionado de estar aquí con ustedes y de tener a tres grandes editores hoy en nuestra Cámara, en esta ocasión rindiéndoles un más que merecido homenaje. A mí en particular todos los reconocimientos dicen exactamente lo mismo, nada más cambia el nombre. Me toca entregarle a Marcelo Uribe, que debo confesar es sin duda alguna el editor que marcó mi vida como lector. Mis primeros libros que leí fueron de Editorial Era, y además he vivido eternamente agradecido porque es el único editor que se ha atrevido a publicar toda la obra del gran escritor novelista mexicano José Revueltas. Hoy es un día para celebrar, sin duda alguna, para celebrar a los editores, para celebrar al libro, para celebrar a los autores, a los distribuidores de libros, pero también es un día para repensar y reflexionar mucho. Yo me quedo con varias cosas que los tres editores aportaron, y tendremos que asumir la responsabilidad, los diputados de esta 64 legislatura, de llegar a esta ley de precio único. Marcelo Uribe, muchas felicidades y muchas gracias por todos esos millones de libros de autores que en otras editoriales jamás los hubieran publicado.
Muchas gracias. Les hacemos ahora una atenta invitación para que nos acompañen al acto inaugural de la primera Feria Internacional del Libro de la Cámara de Diputados. Por su atención, muchas gracias y muy buenos días. Una foto. Es de origen purépecha. Qué bueno. Ya con eso sabes el estado. Ya, sí. Hacedor de pueblos, por la fecha de nacimiento que hace conjuros con el fuego. Qué bueno. Con sus reconocimientos que muchachos.